Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso. Gracias a Dios por lo que llevamos de culto, que hemos podido sentir la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Cuando la Iglesia se anima y busca a Dios, lo consigue. Lo importante es que nos decidamos y que tengamos esa disposición para buscar al Señor. Dios siempre está en el lugar adecuado. Él no cambia de sitio. Él siempre está en ese lugar. Pero es necesario que nosotros, con nuestras propias fuerzas, con nuestro deseo, anhelo y hambre de poder sentirlo, acercarnos donde está Él. En el nombre del Señor. Hay una palabra que hace unos días está rondando mi corazón. Se encuentra ya en Éxodo 17:8, que dice así en el nombre de Jesús. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y se pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, del uno de un lado y uno del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. A ver cuántos dicen amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí vemos, hermanos míos, como Amalec, hermanos, era un pueblo malo y perverso y estaba en batalla con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y allí estaba, hermanos queridos, pues Moisés, Josué, y viendo, hermanos míos, aquel cuadro tan desolador, entonces, hermanos míos, Moisés, hermanos, el siervo del Señor, porque el pueblo, hermanos míos, respetaba, hermanos, a Moisés, porque lo que hacía Moisés, hermanos, era todo de bendición. Todo lo que tocaba era de bendición. Y el pueblo, hermanos míos, pues se fijaba en esas cosas y sabía que era un hombre de Dios. Y el pueblo, hermano, le respetaba. El pueblo se sometía. El pueblo le obedecía, porque era un hombre de Dios. A los hombres de Dios hay que respetarlos. A los hombres de Dios, hermanos míos, hay que respetarlos. Porque ¿por qué se les respeta a un hombre de Dios? Porque tiene unas condiciones, adecuadas, hermanos míos, que representa, hermanos míos, un hombre de Dios. Y sus frutos, hermanos míos, pues identifican que verdaderamente
es un hombre de Dios. Y como es un hombre de Dios, hay que respetarlo. A verlos contentos, digan amén. Y a su nombre. Porque el respeto, hermanos míos, hay que buscarlo y ganárselo. El respeto no se consigue así por así. El respeto, hermanos míos, hay que buscarlo y ganárselo, pero humildemente. Humildemente. Hay que buscarlo, pero humildemente. Porque hay gente que hace las mismas cosas que otro hace, pero sin embargo uno las hace humilladamente, humillado delante de Dios. Sin embargo hay otros que lo hacen por cumplir y no son, hermanos míos, bendecidos de parte de Dios. Allí vemos al publicano, hermanos, y al fariseo. Es verdad que el rico, el fariseo, hermanos míos, echaba mucho la ofrenda, ayunaba, oraba mucho, pero no era agradable ante los ojos de Dios, porque todo lo hacía para que lo viera la gente. Y no podemos hacer las cosas para que nos vea la gente. Tenemos que hacerlo para que Dios nos vea. Y cuando Dios nos vea hacer las cosas y sabe, hermanos míos, que las hacemos humilladamente de bendición, el pueblo, hermanos, nos va a ver. Porque el respeto, hermanos míos, ante todo hay que ganárselo. Dice la Biblia, si quieres que te respeten, respeta tú primero. Hay que sembrarlo para poder recoger. Debemos sembrar, hermanos míos, para poder recoger. Hay a veces, hermanos queridos, yo no sé por qué digo esto ahora, que quizás hay gente, por ejemplo, que está en un hospital y está enfermo en el hospital. Y ahora, hermanos queridos, yo me entero que está en el hospital y no voy. Y no voy a verle, quizá ni pregunto por esa persona. Llegará tiempo, hermanos míos, que yo esté en un hospital y esa persona no venga a visitarme. Porque lo que siembras te vas a recoger. Si siembras lechugas, no esperes recoger patatas. Y Moisés, hermanos míos, era líder del pueblo porque se lo ganó y la gente le respetaba. La gente se sometía, hermanos, a Moisés y lo veían como un hombre de Dios. Por eso es importante, hermanos, que la gente nos respete y que seamos hombres de Dios. Vemos, hermanos míos, que cuando Moisés tiene la confianza, hermanos, en Josué, y sabía, hermanos míos, la capacidad que Josué tenía para hacer las cosas, y confiaba en él. Y no le dice, vete y trae unos hombres para luchar. No le dice eso. Le dice, vete y escoge unos hombres para que luchen en esta batalla. Escoge. No todos estaban capacitados, hermanos, para esa lucha. Había algunos que estaban capacitados, otros no estaban, pero Moisés, hermanos míos, confiaba en Josué, sabiendo de que lo que iba a hacer Josué, hermanos míos, lo hacía bien. Qué importante es, hermanos míos, que confiemos los unos en los otros, sabiendo que vamos a hacer bien las cosas.
escoge varones. Hay algunos que no estaban capacitados para esa labor, para el lugar que iban a ocupar. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que están en los cargos y no están capacitados para poder llevarlos hacia adelante? ¿Cuántos hay en las iglesias que tienen muchos cargos y no están capacitados para poder llevarlos a cabo? Porque si fueran puestos por Dios, esa persona tendría carga y tendría responsabilidad, anhelos en sus vidas para llevarlo a cabo y seguir adelante. Pero el que no está, hermanos, capacitado para ello, y no lo ha puesto Dios, porque el que cuando pone Dios a una persona en un cargo permanece para siempre. Pero cuando la pone el hombre tarde o temprano no va a la talla, hermanos míos, y no es agradable, hermanos, en el lugar que está ocupando delante de Dios. Qué sinceros tenemos que ser delante de Dios. Cuando nosotros mismos sabemos que no somos capaces de estar ahí, de quitarme. No puedo, no me veo ocupar este cargo que tengo. No soy capaz de llevarlo a cabo. No tengo mi responsabilidad. ¿Qué dirá Dios de mí? Estoy ocupando un cargo que no tengo que estar. Por mi sinceridad, es dejarlo. Es dejarlo. Y ponerme en el lugar que Dios me quiere poner. Porque donde Dios me va a poner, voy a ser de bendición para mi vida y para la gente que me rodea. Pero cuando estoy en un lugar, hermanos míos, que no me ha puesto Dios, no soy de bendición ni para mi vida, ni para los demás. Por eso es importante que nos examinemos y que miremos la situación en cual estamos. A ver si en el lugar que estoy ocupando ahí, Dios quiere que esté ahí. Es muy importante, hermanos míos. Por eso, hermanos queridos, había mucho pueblo para poder luchar y sin embargo, Moisés, hermanos, le dijo a Josué, escoge a aquellos que son capacitados para llevar ese cargo. Escoge. No cualquiera vale para ponerse en un cargo. Si Dios te capacita para ello, vas a ser de bendición. Pero si no, es al revés. Ahora, hermanos míos, le dice Moisés a Josué, escoge a los hombres y yo estaré en la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Yo estaré. El problema era grande, la dificultad era grande. Pero Moisés no fue de cualquier manera allí. Moisés, hermanos míos, dijo, yo voy allí, al monte, y pediré la victoria a Dios para que Dios nos la dé. Si tienes algún problema, antes de nada, suplícala al Señor, para que Dios te ayude a superar ese problema. Porque un problema no se quita con la varita mágica afuera. Dios tiene que ver, miren. A Ezequías
Dios, hermanos míos, le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero dice Ezequías, hermanos, que volvió su cara a la pared y llorando amargamente y suplicando a Dios, no era capaz de mirar al cielo. Dios dice la Biblia, y Dios vio las lágrimas de Ezequías. No porque vengas al culto, estés ahí, Señor, quítame este problema, Señor. No, no. Hay problemas que hay que llorar por ello. Que Dios vea tus lágrimas. Que Dios vea tu necesidad. Que vea tus lágrimas. Que verdaderamente lo necesitas. Y que vea tus lágrimas llorando, suplicando. Dios, hermanos, que estaba en los cielos viendo, hermanos, a Ezequías, se le conmovió el corazón al Señor. Y le dijo, Ezequías, a los 15 días de vida que tenías, te voy a añadir 15 años más de vida. Dios lo ve todo. Por eso, hermanos míos, Moisés, hermanos queridos, ya tenía, hermanos queridos, previsto y andaba en la voluntad del Señor y hacía las cosas, hermanos, como tiene que hacerlas. Por eso él conocía el respaldo de Dios. Haz las cosas de Dios como tienes que hacerlas y así verás el respaldo de Dios en tu vida. Porque no porque vengas al culto ya lo tienes todo. No, el culto no salva. El culto no salva si no hacemos la voluntad de nuestro Dios. Por eso hay que hacer la voluntad de nuestro Dios si queremos entrar en los cielos. Por eso, hermanos, Moisés, hermanos queridos, dice la Biblia, hermanos míos, que dijo, yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en la mano. Ya le presentó el problema al Señor. Señor, mira este problema. Mira, Señor, que vamos a luchar. Mira cuántos hombres pueden caer heridos de malas maneras. Pero yo te pido que tú nos des la victoria. Suplicaba a Dios, orando a Dios, para que Dios le diera la victoria. ¿Cuántas veces le has suplicado tú a Dios, le has orado a Dios cuando tenías un problema? Hay que conmover el corazón a Dios, para que Dios nos escuche. ¿O te balache? ¿Te balache? Conmover el corazón al Señor, con tu postura. Póstrate delante de Él. Pídele perdón. Humíllate ante Él. Porque a veces, hermanos, no puede ver apariencia, hermanos, en nuestras vidas cuando nos humillemos delante de Dios. Tenemos que ser de verdad, auténticos, para que Dios nos escuche. Porque Dios lo sabe todo. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Allí estaba, hermanos míos, Moisés. Yo creo, hermanos, que estaría orando al Señor, porque estaba levantando sus manos, pidiendo la victoria al Señor y se cansaba. Como hombre, hermanos, Moisés, el líder, hermanos del pueblo, se cansaba. Pero había dos hombres por allí, hermanos, que eran sinceros delante de Dios. Nosotros no estamos capacitados para ese cargo. Nosotros no podemos hacer nada porque no estamos capacitados para ir. Pero sin embargo, hermanos, miraron donde estaba allí Moisés y viendo que Moisés se cansaba, y cuando Moisés levantaba las manos para arriba, el pueblo vencía, pero cuando las bajaba, prevalecía el enemigo. Y aquellos hombres dijeron entre ellos, mira, ¿dónde está nuestro lugar? Mira, ¿dónde está nuestro sitio? ¿Tú estás en el lugar adecuado que Dios quiere que estés? ¿Tú estás en el lugar adecuado que Dios quiere que estés? Estos hombres a lo primero no sabían qué hacemos nosotros. Es decir, no tenemos capacidad para poder estar donde están ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a buscar nuestro lugar. Y al final lo encontraron. Fueron allá arriba, cogieron a Moisés, el siervo del Señor, le pusieron una piedra, siéntate aquí.
uno de un lado sujetando una mano, el otro sujetando el otro, hermanos, y el pueblo prevaleció. El pueblo venció porque hubo, hermanos, una unión. Y la unión hace la fuerza. Una iglesia unida no hay demonio que la derribe. Una iglesia desunida es una puerta abierta para el diablo. El líder, hermanos míos, Moisés, es el hermano Carlos, el pastor. Aunque es el ángel de la iglesia, necesita, hermanos, nuestro apoyo. Necesita nuestra ayuda. El verte aquí en la iglesia ya es una bendición para él. ¿Por qué faltas tanto a los cultos? Es, hermano, el ángel de la iglesia, pero a veces se cansa. Como hombre hay fallos, como dijo el ayer, me parece que lo dijo. Hay errores. Necesita, hermanos, el apoyo, hermanos míos, y la comprensión de la iglesia. Por eso es importante de que le apoyes. Aunque no toques trompeta por ahí, pero por ejemplo puedas ayudarle, y aunque nadie se entere, que solamente se entera Dios. En tu casa pide por el pastor. Es una ayuda para él. Es una ayuda para él. Él, hermanos míos, necesita nuestro apoyo y nuestra ayuda. Por eso, si quieres, que si tienes que participar en la iglesia, participa como tienes que participar. No te quedes en casa. Vente, hermanos, a la iglesia para que el pastor te vea, y él viéndote ahí sentado, sentada, pues aquí, hermanos míos, él se goza, se deleita en verte ahí. Por eso es necesario, hermanos míos, que no tienes otra capacidad para poder estar en otro lado, y Dios te da la capacidad de estar como una ovejica, pues compórtate como tal. Por eso, hermanos míos, como he dicho antes, tiene una palabra que me se iba a olvidar, pero no me se va a olvidar, que me haya acordado ahora. Según hay gente en las iglesias que no están capacitados para llevar el cargo que están haciendo. ¡Escuchen! En las iglesias hay muchos ministerios que están predicando y no tienen el llamado de Dios. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que están predicando la palabra del Señor, no tienen el llamado de Dios. Y resisten. Y están ahí, pero que se le ve que no hay capacidad suficiente para estar como ministerio. Lo sabe Dios, que delante de su presencia estoy. Que si yo no tuviese el llamado de Dios, habría dejado el ministerio hace tiempo. Ya hace mucho tiempo. Pero sé que tengo el llamado de Dios. Y como tengo el llamado de Dios, hermanos míos, pues sigo adelante. Pero pobre de aquel hermano que no tenga el llamado de Dios, está dando golpes al aire. Golpes al aire. Por eso Dios nos ayude, hermanos míos, a ser fieles en esta batalla y a unirnos todos. En la unión hace la fuerza. Unirnos todos para que la iglesia de Berín vaya en triunfo, en victoria, en bendición y en bendición. Y que el pastor se sienta a gusto aquí, con todos nosotros, en el nombre del Señor. Un aplauso y que Dios os bendiga mucho, mucho, mucho.